El mayor desafío fue tratar de entender de qué estaba trabajando. Habría que definir también qué es un productor. La fantasía es que el productor es un tipo que se siente y da órdenes. Termina la película, dice copyright Juan Pérez, ese es el productor. Ah, estamos grabando. Ah, estamos grabando. Bienvenidos a Los Oficios del Cine, este nuevo ciclo que se ocupa de contar el trabajo generalmente secreto de aquellos que hacen posible la concreción de las películas. En cada emisión, un rubro diferente contado a través de dos personajes con distintos puntos de vista respecto de su hacer. Así nos enteraremos qué es un director de fotografía, qué es un sonidista, qué es un montajista, de qué se ocupa aquel que hace casting o que hace efectos especiales. Hoy en Los Oficios del Cine, la producción. ¿Qué es un productor? ¿Es un financista? ¿Es el que elige un director? ¿Es el que elige un proyecto? ¿Un actor? ¿Un recorrido para una película? Hoy, en Los Oficios del Cine, la producción. Lo primero que quiero saber es, cuando a vos te llega un guión, ¿cuál es tu trabajo específico? ¿Qué es lo que vos haces? Hay un tema con... La producción es un rubro, ¿no? Digo, cuando vos decís, cuando vos describís hablás de un tipo te dice, soy director. Digo, es muy lineal, rápidamente la gente sabe qué hace o entiende más o menos qué hace. Un director de fotografía. Producción es como un poco una abstracción, porque no es un trabajo específico, es un rubro. El productor, en términos, digamos, fue una definición de diccionario, es el que tiene los derechos de una película, básicamente. Es decir, termina la película, dice copyright Juan Pérez, ese es el productor. Scott Rudin, que es un productor muy interesante norteamericano, que es el tipo que básicamente produce las películas de los Coen, de los hermanos Coen, dijo una vez que el trabajo del productor era clarificar, era ayudar a clarificar. Y en todo caso, yo creo eso cuando hablamos de la narrativa, que el productor es un sparring, ¿viste? Es como una pared en un frontón. Vos lo que tenés que hacer es ayudar a que el trabajo de guionista y director esté lo más afilado posible en función de lo que quieren narrar. Muchas veces el director es productor, muchas veces un actor. El productor ejecutivo, que sería como el que hace el día a día de la película y como una especie de gerente de la película, a su vez puede ser el productor de la película, o tal vez es simplemente alguien profesional que contratan para hacer ese trabajo, digamos, y no está en el copyright. Y eso no quiere decir que esté haciendo un presupuesto, digamos, sino que aporta algo a la película. En cada película tengo un rol diferente, porque hay películas en las que nosotros iniciamos el proyecto, otras películas donde entramos cuando la película está desarrollada, otras películas donde entramos al final del proceso. Muchas veces los directores, sobre todo, piensan el productor como un financista, como el que provee el dinero. Porque los hay también, ¿eh? Y nosotros en algunos casos somos eso. Y la idea de el financista, digamos, que va a ponerle el dinero a alguien para que haga la película, puede ser, pero también yo creo que si alguien pone dinero siempre va a poner algún tipo de condición, digamos, ¿no? Sí, una cosa normalmente que hacemos cuando sobre todo es una película en la que entramos desde el principio es plantear desde el primer momento cuánto va a durar esta película. Porque eso impone una dinámica narrativa. ¿Podés contar cómo se evalúa, cómo evalúa un productor cuánto dura una película? Normalmente lo que se calcula es 1 minuto, 1 minuto y medio por página de guión. No es literal, porque obviamente vos alguien escribe una película de acción y tiene mucha dirección escénica en la página, y después son 25 segundos en pantalla. Pero sí, o Lucrecia Martel describe una escena y es solamente el brillo de luz por una ventana y es toda una página. Y es toda una página. O Peter Jackson en El Señor de los Anillos diciendo, y atacan el abismo de Helm, que es media hora de película, en realidad. También hay a su vez diferentes tipos, algunos que están encima del director todo el tiempo, otros que lo dejan ser, otros que intervienen en el montaje, otros que intervienen en el guión, digamos, productores más como capataces o de la vieja escuela, más como de la edad de oro de Hollywood, que contrataba a un director y lo ponía a hacer el trabajo y se acabó la historia, una idea menos autoral del cine, ¿no? Y otros productores que buscan cierto tipo de películas con cierto tipo de directores y le dan una libertad de trabajo dentro de un marco. Sí, es cierto, alguien escribió un guión, estuvo un año escribiéndolo, se lo hizo a los amigos, a la novia, a la mamá, qué sé yo, todo el mundo dijo, está bárbaro, puede ser, pero después viene otro y tiene que hacer la película con eso. En el caso de La Patota, básicamente, a partir de una charla con Nacho Viale, que es
nieto de Daniel Tiner, charlamos la posibilidad de hacer alguna remake de alguna película de abuelo y yo dije rápidamente, creo que La Patota es una película que sus materiales pueden ser revisitados. Es decir, en ese caso, el proyecto nació prácticamente con vos. El proyecto nació, sí. Y ahí yo lo fui a buscar a Santiago Mitre. ¿Y entonces cómo fue después el proceso? Y después el proceso fue durante casi 2 años tratar de armar una película muy compleja esencialmente porque es una película temáticamente, pone a la gente muy nerviosa, es una película que básicamente narra una violación desde la mirada de la persona que es violada y los violadores. Parque. ¿Cómo era el seguimiento específicamente desde tu lugar ahí de productor asociado? ¿Cómo sería? En esa soy productor. En ese caso específico fue conseguir financiación faltante, fue trabajar con Santi, con Agustina Sami Campbell y con Fernando Brom muchísimo qué se iba a narrar. El productor juega como una especie de rol medio como de la realidad a un punto, y el director y o guionista juega más como desde el punto de vista del placer, sin tratar de ponerse demasiado psicoanalítico. Pero sí hay algo que el productor dice, bueno, sí, esto está muy bien, pero no se puede hacer, es muy caro, o mejor hagamos esto otro. Cuando trabajas en muchos proyectos, y los proyectos son muy diversos, en realidad el trabajo de adaptación de adaptarse es del productor. Vos entendés que hay directores que tienen un campo de interés determinado, un gusto determinado. Digo, no estás tratando de imponer. Digo, a ver, nosotros en Argentina y en Europa hacemos un cine que está moldeado en función del sistema de producción francés, donde el director es el generador del concepto y todo lo demás lo vamos protegiendo. En Estados Unidos el modelo es el productor es el que genera el proyecto y el director es un empleado. Los directores no tienen corte final, hacen un corte y después el productor hace lo que quiere. Digo, tanto en Europa como en Argentina, en términos generales, lo que se trata es de llegar a un consenso. Pero entendés que es la mirada del director la que prima. ¿El productor interviene en las decisiones estéticas de la película según tu punto de vista? Yo pienso que sí, en la medida en que, hablando como lo que decíamos al principio del presupuesto, uno toma ciertas decisiones donde va a jugar la plata. Por ejemplo, Los Dueños, filmamos en Tucumán, una ópera prima de 2 directores. Era una película que se hizo con muy poco dinero, con el concurso de ópera prima del instituto. Y cuando uno filma, digamos, fuera de la ciudad, tiene que pagar el desarraigo y alojar a los técnicos, a toda la gente que se lleva, a uno mismo, digamos. Y hay como un viejo axioma, digamos, que uno se cansa de repetir del dinero en la pantalla, el dinero en la pantalla, que lo que uno gaste se vea, porque lo que queda es la película. Uno puede decir, bueno, los mando un 5 estrellas a los técnicos y me alquilo una VHS compacta, o me alquilo la mejor cámara y van un 2 estrellas. Estoy dando un ejemplo ridículo. Pero hay algo de eso, digamos. ¿Cuánto gasto en esto y cuánto gasto en tener al mejor actor o la mejor cámara o hacer la mejor postproducción posible? Porque finalmente lo que va a perdurar es el objeto película y no si el sonidista durmió en un hotel mejor o peor, se lo va a olvidar y punto. No lo va a hacer dormir bajo un puente. Pero hay algo de, bueno, a ver, ¿qué hacemos, digamos? Con este dinero que tenemos, ¿dónde lo imputamos, por decirlo de una manera? La fantasía es que el productor es un tipo que se siente y da órdenes, lo cual es absolutamente falso,
porque el trabajo es un trabajo completamente colaborativo. De hecho, te acercás a gente que admirás o admirás su trabajo, con lo cual lo menos que vas a querer es arruinar ese proceso creativo. Digo, no, pongamos a mi novia de protagonista. No, hay casos, pero no. Este no sería uno de esos. Desde el momento que una película sale $500.000 para arriba, no queda otra que ejercer cierto control. Uno quiere escribir un libro, escribe el libro. No depende de 150 personas ni de ese capital. El cine, al ser un proceso industrial, con sus grados, digamos, involucra que alguien esté como controlando la cuestión. ¿Qué pasa cuando el proyecto se filma, hay una versión, a vos no te gusta la versión, y no sabes si específicamente, si hay posibilidad de que esa película mejore en la dirección que vos imaginaste que esa película iba a tener? Lo que pasa es que como yo no juego a imponer, porque no creo que sea el rol, o por lo menos no es mi rol, y cada película es un mundo diferente, en cada película hay otros productores, realmente los problemas que una película tiene terminada son los problemas que tenía cuando estaba escrita. Si vos no descubriste las cosas y sin resolver de un guión, no vas a poder hacer mucho con la película terminada. Yo hago este paralelismo entre el montaje y el guión, porque son como dos momentos de escritura, solo que uno es escritura propiamente dicha y el otro es una escritura más metafórica. Y un montajista con el que trabajamos bastante, Pablo Barbieri, decía, yo veo el material y a mí no me importa si el plano fue difícil de filmar, digamos, si se murió un actor haciéndolo, digo, no me importa si eso relata en la película, cuenta o no cuenta, digamos. No me tiembla el pulso a la hora de quitarlo. Digamos, como que el cine, al ser un trabajo mancomunado y tener muchos puntos de vista, bueno, implica que mucha gente opine sobre ese material. Vos decís que cuando te llega un guión, haces una lectura, ¿anotás los guiones, algo? A veces sí, digamos, tomo algunas anotaciones de alguna escena que por ahí no crea que por ahí hay que recortar o modificar de lugar. En general no, igual no los anoto mucho, sinceramente. Me parece que es algo que hacen muchas veces más los actores, porque tienen que memorizar los diálogos. Sino que uno lee el guión para darse una idea de la película, después lo vuelve a leer para empezar a trabajarlo. Las notas de guión, ¿Qué son? básicamente son anotaciones, subrayadas, marcadas. ¿Y qué? Por ejemplo, en este caso... Y acá había una cosa que yo no sabía si estaba seguro de si valía la pena que pasara en ese... ¿Viste? Sentía que era una transición Y innecesaria. al vos poner estas anotaciones en Yo me el acuerdo guión, siempre que estoy poniendo. ¿vos sabés lo que significa este código Sí. del amarillo acá? Sí, tengo mi Para código. vos. Tengo anotaciones, en esta no tengo, pero normalmente tengo anotaciones en rojo. Generalmente tiene... ¿De qué tipo? Cuando siento que algo por ahí no está claro, o a mí no me queda claro cuál es la intención. También los que más trabajan con el guión en términos de la manipulación son el asistente de dirección para hacer el plan de rodaje, o el jefe de producción para hacer un desglose de producción, o la gente de arte para hacer un desglose también. Entiendo. Ellos trabajan más con el guión en un sentido más de, insisto, de entrar en el asunto. Si se te ocurre un actor para el personaje, por ejemplo, ¿también lo pones? Sí, pero normalmente no hago tanto eso. La primera etapa de lectura de guión, lo que que te pasa como lector, es que te empezás a plantear, ¿funciona, no funciona? Emocionalmente, ¿cómo me afecta? ¿De qué se trata esto? Son preguntas que te haces todo el tiempo en el proceso. ¿No tenés acá un guión anotado por vos acá en tu oficina? Lo que creo que por ahí te puedo mostrar que no es un guión, pero sí es una herramienta de trabajo, es que cada película tiene un bibliorato, digamos, que supuestamente debiera ser el gemelo del bibliorato expediente. Es que como está la del historia Inca. clínica de un Es la paciente. historia clínica de un paciente, que es la película, digamos. El paciente Ok. es uno mismo en realidad, ¿no? Pero, y la enfermedad sería la película. Pero bueno, esta sería la historia clínica de los dos. Son cartas, Son notas. Esto es un presupuesto. Esto es un reporte de costos que nos devolvió el Instituto de Cine, digamos, sobre las rendiciones que presentamos. Digamos, esto es lo que nos aceptaron y lo que nos observaron de la película. Acá está como el detalle. Estas son notas donde la película tenía un premio y uno iba pidiendo en cuotas, digamos. Entonces, pedido de cuotas, acompañado de documentación.
Esto es un informe contable del contador. No son cosas extremadamente divertidas, la verdad. Pero bueno, es lo que constituye una película. Insisto, volviendo a la idea de que una película sale tanto dinero, no queda otra que se enmarque en cuestiones legales y contables y administrativas, aparte de las cinematográficas, ¿no? Pablo, ¿y eso Sí. que está ahí es el set de una película que se hizo también aquí? Esto es como un Rizoma? croquis de la terraza de la película Las Insoladas, que se filmó a fines del año 2013, en una terraza en Boedo. La película se estrenó el año pasado. Había que armar todas las estructuras de metal, porque eran 2 terrazas, una más chica, y todas las estructuras tenían cromas, digamos, porque la terraza se filmó en una fábrica en Boedo, pero las actrices supuestamente están en un edificio en el microcentro, y por una cuestión del registro del sonido directo era imposible filmar En el microcentro. en el microcentro, entonces filmó en un lugar silencioso. En ese sentido, hablando del presupuesto, también uno dice, ¿a mí qué me conviene? ¿Doblar toda una película y filmarla en el microcentro y no hacer todo esto? ¿Va a quedar bien, va a quedar mal? ¿Cuánto cuesta? ¿Me conviene irme a otra terraza y hacer toda esta estructura y no doblar la película? ¿Me conviene filmar toda la película en un set de filmación donde yo controlo el sol, digamos, y recrear una terraza desde cero? Esas decisiones, digamos, tienen que ver con la cuestión estética, porque tal vez era más económico Pero también filmar dónde se pone la plata. donde se pone la plata y también cómo va a quedar la película. Porque una película doblada, se nota, digamos, que está doblada por más que esté bien hecho. Lo más fácil tal vez habría sido filmar en el centro y doblar toda la película. Hubiese quedado peor. O filmar en un set de filmación y que el espectador vea una terraza que claramente no es una terraza, ¿no? Ese tipo de decisiones tiene un productor. ¿Qué pasa con la relación entre el productor y el director? Porque son como el cine se construye mucho a partir de ideas de familia, ¿no? Del Sí. director con el director de fotografía, que muchas veces se mantiene en varias películas, el director con el productor, hay casos muy famosos Sí, sí, en lo- la historia del cine, sobre todo en el cine norteamericano. ¿Qué pasa con esa relación, con la cuestión estética, con la cuestión hasta personal entre el productor y el director? Y yo pienso que tiene que ver en principio con la relación que uno mantiene con el hecho de hacer cine, digamos, ¿no? Hay como gente que es cortoplacista, que son, digamos, los técnicos básicamente, que van, hacen algo puntual y por ahí hacen 10 películas en un año, y los largoplacistas, que serían el director, el productor y el guionista principalmente, que por ahí están 3 años a hacer una película, que están 3 años no porque la estén haciendo mal, sino porque es lo que lleva, digamos, todo el proceso, desde que es un guión o una idea hasta que se termina. Entonces, si vos estás trabajando 3 años con alguien, indefectiblemente se va a generar un vínculo personal, bueno o malo, digamos. Típica, digamos, el director diciendo, vos querés hacer otra película, no me dejás, qué sé yo, bla, bla. Y el productor diciendo, me estoy volviendo loco para que hagas lo que vos quieras. En El secreto de sus ojos teníamos discusión con Juan Campanario de cuánto tenía que durar la película. Y Juan, su teoría es que todas las películas que a él más le gustaban eran películas largas. Me decía, El Padrino es larga. Digo, viste, era un ping-pong. Y yo le decía, bueno, no todas las películas que Taxi Driver no me gusta tanto. Muchas veces el guionista escribió su guión, digamos, y no, digamos, no tiene ningún tipo de objetividad con el material, y por ahí una mirada exterior, esto mismo pasa en el montaje también, una mirada de afuera es positiva en la medida en que uno se puede dar cuenta de cosas que no relatan en la película, digamos, y que son relleno o cosas que no sirven, digamos, y tal vez esa secuencia, si uno la lleva a números, sale X cantidad de dinero, y en vez de filmar esa secuencia, me alquilo, supongamos, una cámara más cara, tal vez la película es mejor y esa secuencia, digamos, siempre estuvo de más. Tenés que ser un poco cara rota para sentarte delante de gente que admirás, y normalmente laburo con gente que por suerte admiro, y decir, ¿y si tal cosa? ¿Y por qué tal otra? ¿Viste? Y empezás a desarrollar cierta técnica para hablar de las cosas que te resultan un poco conflictivas de un guión sin que se vivan agresivamente. Está esa película Entrevista de Fellini, que hace poco la vi de vuelta, donde él va entrevistando a cada miembro del equipo y dice, Giuseppe, no sé cómo se llama, mi productor, nos unen 30 años de mutua desconfianza. Y uno dice, bueno, 30 años de desconfianza, entonces es como, es un tironeo, digamos, una línea donde los dos quieren hacer lo mismo, la película, y a los dos le conviene que quede lo mejor posible, pero a su vez cada uno tira en direcciones opuestas, digamos, que es lo que genera las tensiones de las películas. A veces sentís que la película podía haber sido mejor. Sí, claro, por supuesto, que tenía más elementos para ser mejor de lo que era. Y Pero cuando eso pasa, te deprimís. no, está bien. mucho, Después mucho, y tratás de no que- decirlo porque es horrible. No, pero generalmente lo atribuís a que los actores fallaban, que un casting que tenían dudas No. finalmente se confirmó que no funcionaba. A veces es eso, a veces hay escenas que estaban bien en el papel y alguna decisión específica de dirección de actores no le terminó de dar la fuerza que quería. Ahora tenés que poner un ejemplo. No, ahí no voy a poner un ejemplo porque es feo. En Los Dueños, por ejemplo, Pablo Barbieri, el montajista, desde mi punto de vista salvó muchas cuestiones de la narrativa de la película, la hizo más ágil, más inteligente. Yo lo llamaba a Pablo por teléfono y le iba mandando los discos y le decía, decime qué falta.
¿qué más filmamos? ¿Falta algún plano? ¿No se entiende? ¿Cómo es? ¿Entendés la estructura de la película? Pero ahí cuando el montajista, cuando Pablo Barbieri te llama a vos y te dice, bueno, habría que filmar unos planos, Sí. el director no está interviniendo. No, uno se lo dice al director y dice, che, ¿por qué no hacemos esto? Que Pablo Barbieri o el montajista que sea lo está diciendo. En el caso específico del Secreto, lo primero, además yo soy muy amigo de Juan hace muchos años, entonces básicamente lo que hicimos fue una lectura de mesa entre los dos, donde él me decía, bueno, decime todo lo que te molesta del guión. ¿Qué es una lectura de mesa? Contanos. Cada uno tiene una versión del guión, Sí. el de la suya, el de la mía, y donde está anotado le digo, escena tanto, página tanto, ¿por qué tal cosa? Sí. O, mira, acá tengo un problema, me pasa esto. Digo, Juan es un tipo que escucha muchísimo, es alucinante en ese sentido, y al mismo tiempo nunca pierde el hilo de lo que quiere de una película. Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Muchísimas cosas que yo le decía, che, y si tal cosa y tal otra, las absorbió y muchas están en muchísimas están en la película, y otras me dijo, no. Papyrossen, por ejemplo, una película que hicimos con Gastón Solnicki, que estuvimos 2 años haciéndola. Llegado a un punto, digamos, tenemos una relación de intimidad muy grande. Se vuelve tan extenso el proceso que es tu vida, finalmente, hacer la película. En Papyrossen nosotros, por ejemplo, refaccionamos un departamento para editar la película. Y durante como 6 meses yo refaccioné un departamento y la portera del edificio pensaba que yo era un arquitecto y de hecho me decía el arquitecto. Y yo no era arquitecto, digamos. Y yo decía, ¿por qué estoy peleándome con un maestro mayor de obras si yo estudié cine y esto es una película? Llegamos en el barco a Argentina. De la familia también falta mucha gente ya. Mis tías no están, mis primos, mi hermano me mataron. Mi marido a toda la familia perdió. Tu papá nació en Polonia, apenas terminó la guerra. Esto también influyó mucho sobre papá, sobre la familia y seres que rodean a papá. La película se estrenó en Locarno, hablando de la intimidad, digo, ¿no? Esto por ahí a Gastón no le causa gracia, pero es gracioso igual. Fuimos al Festival de Locarno y después nos fuimos, yo le dije, vámonos 3 días a algún lugar, de luna de miel. Y nos fuimos, me acuerdo, a Zurich, porque una amiga nos prestaba la habitación y llegamos y había una sola cama. Y dijimos, bueno, ya fue. Y dormimos juntos 3-4 días. Pues es como que ya llegás a ese nivel que decís, listo, ya está, es lo único que nos falta es esta parte, digamos. ¿Y cómo podría definir vos los productores en términos de tamaños de película? Porque vos tenés un perfil más fuerte vinculado con lo que sería la producción independiente Sí. respecto de un modelo más como industrial. ¿Podés contar un poco cómo sería esa diferencia? Sí, yo pienso que, a ver, según la película que uno tenga, va a encontrar un esquema económico diferente, lógicamente. O sea, hay todo un universo de fuentes de financiación que aplican a el cine más independiente, autoral, los fondos de ayuda, el apoyo a los festivales, los laboratorios. Las otras películas, las más grandes, aplican más una ecuación más lineal de meter muchos espectadores, digamos, y se financian de manera privada en general o con la televisión. Es otro tipo de cine. Mi primera vez era una película que era solo argentina. Sí. Toda su financiación era argentina. Sí. Con lo cual, el cálculo que había que hacer era una película que no podía costar más que los recursos que naturalmente una película podía tener argentina. No podés especular con que esta película se iba a vender internacionalmente para financiarla, o no podías especular con que la película tenía que ser 1 millón de espectadores para financiarse. Películas que una productora decide producir y otras que no, aun cuando a veces dejando de lado películas que serían más redituables, digamos, económicamente. El espectador medio no va a ver la película, digamos, de los dueños, digamos, sino que va a ver la que está Darín, porque es entendible.
ese tipo de películas van a estar ligadas a estructuras más grandes. Fuera de Estados Unidos y la India, la mayor parte de los países tienen mecanismos gubernamentales de apoyo a la producción de cine y necesitan superar una cantidad de espectadores para activarlos. Una película independiente por ahí sale 50.000 pesos. Y va y hace una película dentro del sistema y sale 5 millones de pesos. Y entonces el independiente o el que hizo la película fuera del sistema dice, yo podría hacer mi película 150 veces con ese dinero. Pero en la práctica, cuando uno trabaja dentro del sistema, tiene que cumplir una serie de requisitos que básicamente involucran gastar plata. En ese caso, en el caso que mencionabas de Winograd, de Mi Primera Boda, vos arrancás del proyecto. Yo arranco de cero con una primera versión de guión. Y ahí parte de mi laburo específico fue conseguir la financiación. Obviamente primero se lo presenté a Telefe. Telefe me dijeron, si vos crees en el proyecto está bien, avancemos, pero Telefe ponía una parte. Relatos salvajes, por decir un ejemplo contemporáneo. No se puede hacer si no tienes elenco, digamos. Y ese elenco conlleva ciertos gastos, más allá de la factura técnica, que es poco más que norteamericana y demás, y es un tipo de película que está bien que exista, digamos, que haya como esa diversidad, y después tenés Los Dueños, digamos, que es una película que salió 1,5 millones de pesos, yo no sé cuánto costó Relatos Salvajes, pero imagino que debe haber en el orden de los 20 o 30, no sé, digamos. Te estás hablando de una película que sale 30 veces más, y las dos son películas argentinas, contemporáneas, incluso el montajista es el mismo de las dos películas, y Germán de Silva actúa en las dos, pero más allá de eso no hay ninguna otra circunstancia que las asocie. KS, por ejemplo, es una compañía, para mí realmente Hugo Sigman es como el productor y Matías Martínez son los productores hoy de esa escala. Hay una escala de películas que solamente ellos pueden encarar en la Argentina que no tienen un problema de financiación, con lo cual nuestro rol es más chiquito, somos más acompañantes, son proyectos que generan. Y en el KS. caso de la película de Mi Primera Boda es un rol protagónico. Y en el caso de Mi Primera Boda es una película que tuvimos que salir a armarla. Y obviamente algunos productores solo pueden hacer películas grandes y que generen dinero, digamos, importante porque tienen que mantener una estructura, por ejemplo. Que eso tiene que ver más con la productora como una empresa. Si yo tengo 20 empleados, para abrir la puerta tengo, digamos, un valor todos los meses, de sueldos, alquiler, lo que sea. Entonces, puedo hacer un tipo de película que a mí me garantice una entrada de dinero determinada. Telefe ponía el 10%, un inversor ponía el 10% si aparecía el otro 80%. Un inversor se comprometía al 80% y una semana antes del anuncio al principio de rodaje dijo, lo pensé bien, no voy a entrar. Y tuvimos una semana para conseguir el 80% de la financiación de una película. Uno podría decir que hay ciertas películas que no pueden ser subsidiadas por el Estado por su propia naturaleza, digamos. Historias extraordinarias de Mariano Ginás. Es una película que dura 4 horas, que él la filmó durante todo un año en mini DV con 3 personas. El Estado no va a apoyar ese tipo de cine, digamos, más allá de lo que Mariano, el director, piense del Inca. Supongamos que esté a favor del Inca, y bueno, la apoyarían porque los comités que evalúan los proyectos, hay un representante de los técnicos, uno de los actores, y dicen, esta película no tiene técnicos, esta película actúan 2 personas. Los actores, la garantía de que tenés el perfil alto de la televisión, un distribuidor y un director con trayectoria son validantes a la hora de la financiación. También, volviendo al tema del fuera del sistema, hay algo que es que uno está pidiendo favores constantemente, que es algo muy del cine igual. El cine es como que en algún punto le pasa por arriba a todo el mundo, a uno mismo para empezar. Y cuando uno tiene plata, pide favores constantemente, a la abuela, a la madre, a todo lo que tenga alrededor. Cuando uno tiene plata también pide favores, pero por lo menos paga. Esto cuesta la película. Esto es lo que garantiza el subsidio. Si hacemos de 0 a tantos espectadores, se recupera esto. Si hacemos de 100.000 espectadores a 200.000 es esto. Y así haces una escala. A partir de acá, a partir de acá perdés. A partir de acá perdés. Empezás a empatar. Acá ganás. Obviamente el escenario de perder lo tenés que sacar. Una película no puede tener deudas con nadie. De hecho, están los libredeudas que emiten los sindicatos. Mientras que una película fuera del sistema, en general son películas ilegales en la práctica. Si uno quisiera ponerse, digamos, exquisito con el término, no tienen en general los derechos. Pero está bien, porque tal vez no podrían existir de otra manera, digamos. Y en ese sentido, hay algo como de ciertas películas que tienen cierta potencia, digamos, yo creo, y que tienen que de alguna manera realizarse. Vos decías, el sistema francés, nosotros seguimos el sistema francés, Sí. que es el director que tiene el corte final, y en Estados Unidos eso no ocurre. ¿Puedes explicar las diferencias de un caso y del otro? Los norteamericanos esencialmente, cuando arman un proyecto, son proyectos de productores. El productor es el que compra los derechos de una novela, los derechos de remake, o el que Elige compra al un guión director. original,
va a buscar un director, lo convence. El director tiene un rol activo en la construcción narrativa de la película, Sí. trabaja en reescritura del guión para sentirse cómodo con el material, junto a los productores elige los actores, pero su trabajo termina en un momento específico, que es cuando entrega su corte de la película. Hay muy pocos directores norteamericanos que tienen lo que se llama el corte final, que es el armado, y generalmente son además productores. Es un caso Spielberg, que es el caso muy concreto. Sí. Pero la mayor parte de lo que vos considerás grandes directores de Hollywood o directores de nombre de Hollywood, cuando están en un esquema en el que no son productores, no deciden como es la versión final. Y entonces ellos entregan el corte, el productor supongo que los que han financiado la película, en el caso de que haya gente asociada, ven ese corte y el productor dice que hay que hacerle cambios. Y lo testean, los norteamericanos hacen muchísimos testeos. Testean los dos, el que manda el director y el que hacen ellos después. Testean todo. Los norteamericanos testean los afiches, testean los spots de televisión, todo lo que se te ocurra lo testean. Como nosotros venimos de esta concepción francesa del autor, la idea del testeo está vista en Argentina como un enemigo. Digo, pues ¿cómo vas a mostrar la película? ¿Qué voy a cortar la película porque a 10 tipos en una sala no les gusta? Yo estoy absolutamente a favor de los testeos, pero completamente a favor de los testeos. Y en realidad el testeo es muy útil para ver la dinámica de los espectadores viendo un material sobre el que no tienen ninguna información previa y reaccionando pura emocionalmente a la película. Sí. Digo, no quiere decir que esto te lleva necesariamente a sacarle 10 minutos a una película. No, hay directores que lo hacen y hay directores que no. Obviamente no todas las películas son iguales. Una película como Boyhood es una película financiada por amigos de Linklater, Sí. o gente que lo quiere, es una película acotada, chica, pero cuando vas a la película más industrial, esencialmente en la película industrial, el director realmente a partir de cierto momento no tiene ningún peso. Y después ese test arroja una serie de resultados y se vuelve a llamar al director a proponerle qué es lo que pasó. O se le comunica que se va a remontar la película, que se va a seguir trabajando el montaje, o en algunos casos, y esto es bastante común, se hacen retomas. Cuando dicen, mira, los testeos nos da que tal elemento del argumento no se entiende. Los espectadores no lo entendieron. Lo testeamos así. No, necesitamos una semana más de rodaje en Toronto. Contractualmente los actores tienen la obligación de si hace falta, volver a hacer retomas. Y le ponen 1 o 2 semanas, dependiendo de la película, y retoman cosas. Eso y otras cuestiones que tiene el sistema de producción norteamericano generan que todo cueste, que sean todas películas caras, digo, esencialmente, porque el sistema vive sobre eso, vive sobre el elaborar y reelaborar. El sistema norteamericano genera muchísimos proyectos de los que filma, porque el filmar una película implica tomar una decisión final. Y es como que en estas corporaciones nadie quiere tomar una decisión final, porque es hacerse cargo de las consecuencias. Fuiste productor de El hombre robado, la primera película de Matías Piñeiro. Sí, El hombre robado es en 16 milímetros blanco y negro, de hecho, y va a ser un corto. El tema es que la tecnología también cambió muy rápido. Digo, en ese momento uno no podía alquilarse una Alexa tan fácilmente, digamos, y la película se había hecho con el apoyo de la FUC, que nos dieron una cámara de 16 milímetros blindada, como acuerdo con modificador de frames, digamos, manual, y era un corto originalmente, de hecho, era un corto medio largo, de 25 minutos, y cuando lo revelamos nos llamaron del laboratorio de Cinecolor para decirnos que la película había venido en mal estado desde Rochester, no sé, Kodak, digamos, y que le faltaban aluros de plata en la emulsión, y que entonces iba a estar todo mal. Me acuerdo, nos deprimimos, qué sé yo, todo un desastre. Y fuimos al laboratorio de Beltransfer y en realidad como era blanco y negro y era 16, no era una imagen limpia, digamos, y cristalina, y simplemente tenía unas manchas ahí. ¿Andrés? Eso me lleva como a la pregunta como de la incidencia del cambio técnico, tecnológico en relación con la producción. Sí. Que uno supone que al cine, al volverse digital, se vuelve más económico o está más cerca de lo posible que antes. Yo creo que sí en algún punto y no en otro punto, porque yo pienso que si uno filma en digital, digamos, no tiene que hacer
todo el trajín de revelar la película como se hacía en un momento, transferirla, verla al final de la jornada o de la semana, y que el fílmico es caro y demás. Pero a su vez, el fílmico, digamos, le adhería al rodaje un rigor, porque no podía hacer 150 tomas, y el digital justamente sí habilita esa posibilidad, entonces las jornadas se extienden, por ejemplo, muchas veces. Y extender una jornada de rodaje donde vos tenés a 30, 35 personas contratadas, esa hora extra es mucha plata, digamos. Uno siempre debe estar multiplicando por todo lo que tiene ahí adentro, la cámara, los proveedores y demás. Entonces a un punto el formato puntualmente te baja un lado y te sube del otro. Entonces, insisto, el presupuesto es uno solo, digamos. Va subiendo y bajando según lo que uno le coloque. Sí, yo creo que para películas más pequeñas, la tecnología digital, digamos, que uno puede editar en la casa o hacer incluso la edición de sonido no hace falta ir a un laboratorio, sí acerca, por ejemplo, a los que se acaban de recibir de la facultad o que no tienen recursos, donde con una cámara de fotos, 5 personas y 20.000 pesos uno podría hacer un largometraje que se escuche y se vea bien. Y tal vez esa película, por, insisto, sus características, no podría ser, digamos, incluida dentro del sistema. Y entonces, si no fuera por estas otras variables, no podría existir y habría una película que no existió. Me gustaría que cuentes cuál fue tu mayor desafío como productor. Primero, en una cuestión general, el mayor desafío fue tratar de entender de qué estaba trabajando. Y no sé si entendí después de todos estos años. Y la verdad, como cada película es un escenario distinto, nadie te tenés que acomodar a cada película. O sea, es un proceso cotidiano. En Los Dueños hubo muchos problemas del rodaje, pero lo que pasa también es que esa película se filmó entre noviembre y diciembre del año 2012. La empezamos a montar en enero, si no recuerdo mal, y la gente del Festival de Cannes estaba interesada en la película, los de la Semana de la Crítica puntualmente, que es una de las secciones del festival. Y durante un tiempo nos hacían como un tanteo, bueno, llegan, no llegan, cómo vienen, le están poniendo música a la película, no le ponen música, cómo es, digamos. Y armamos un cronograma de trabajo que involucraba terminar la copia al DCP de la película un día antes, el día que había que mandarlo. Entonces terminamos la película, fuimos a probarla a un cine, me acuerdo, y no salían los subtítulos, ¿no? Del DCP, salía la película sin los subtítulos. Y yo tenía que mandarla ese día, no había más opciones. Entonces, bueno, corriendo en el laboratorio, yo ya venía de 2 meses de estrés puro para llegar ese día y no funcionó. O sea, casi me tiré un balcón, me acuerdo, del cine. Fuimos al laboratorio, lo hicieron de vuelta, bla, y yo dije, bueno, hablé con todos los nerds de DCP que conocía y me decían, no, puede pasar que no funcione en tu país y sí funcione en el otro. Y yo dije, entonces, bueno. Entonces dije, la mando. Y le digo a los de Cannes, por favor, pruébenla ni bien llegue. Hice otro DCP, me lo llevé en la valija. Me acuerdo que llegué y al final funcionó en los subtítulos el que no funcionaba en Argentina. O sea que en realidad fue mejor que no haya funcionado, pues si funcionaba, por ahí no funcionaba allá. Y llegué y me acuerdo que me enfermé. Específicamente fue como muy bravo que se nos cayera la financiación de una película una semana antes de tener que empezar a filmar, que eso fue en mi primera boda. Y al mismo tiempo es como épica, porque teníamos una semana para conseguir que se pudiera hacer y lo logramos. Entonces siempre la recuerdo como un desafío como muy interesante. Que preferiría no repetir, ¿no? Obviamente. Uno siempre tiene que correr en las películas. En algún momento. Hay como ciertas oscilaciones de intensidad, pero en algún momento hay que correr como loco, digamos. ¿Cuál es tu gran sueño incumplido como productor? ¿Qué es lo que te gustaría hacer y todavía no hiciste y que tenés como alguna vez quisiera? Una cosa que te motiva mucho es la idea de trabajar con los tipos que te formaron o con la gente que admirás, digo, y no solamente en Argentina, sino donde sea. Sí, por supuesto, como cualquier hijo de vecino hay directores con los que uno quisiera trabajar. Alexander Payne está muy arriba de mi lista, es un tipo con el que me muero por trabajar. Después hay otros que decís, jamás me necesitarían o no les importaría lo que puedo poner. Sí, claro, vos decís, sí, Scorsese. Yo no tengo nada para aportarle a Scorsese. Hubo un proyecto puntualmente que se empezó a hacer con Gastón Solnicki, con el director de Papyrosen. Él tenía un proyecto que era sobre su abuelo. Me dice, yo tengo un proyecto sobre mi abuelo. Y yo le digo, ¿quién es tu abuelo? Me dice, Miguel Najdorf. Y a mí me gusta mucho jugar al ajedrez, entonces sabía quién era. Y le dije, ¿tu abuelo es Najdorf? Sí, bueno. Entonces empezamos a hacer el proyecto de Miguel Najdorf, a ver la historia del tipo, digamos, a empezar a hacer entrevistas y demás. Y es una historia que para mí puede ser una película de $100 millones de Spielberg, digamos, con Tom Hanks como Miguel Najdorf de joven, ajedrecista, o un documental de observación con entrevistas y material de archivo como el que pensábamos hacer, porque era el que teníamos más a mano, que al final el proyecto terminó encajonado porque estábamos haciendo Papyrosen, que era una película mucho más armada y más clara para nosotros de a dónde iba. Y ese proyecto quedó ahí, se filmó un work in progress en un momento, unas entrevistas,
que fueron muy interesantes igual, pero quedó un poco encajonado. Pero para mí es una historia muy buena, es una historia que recorre todo el siglo XX. Es una película que a mí me gustaría ver. A veces te planteas pequeños desafíos. ¿Cómo abrimos un tipo de película que en un país específico no se hace? Y en Argentina, por ejemplo, hay muchos géneros que hace años que no se hacen, o públicos que no tienen una película propia, digo, de la cual apropiarse. Los adolescentes en la Argentina, por ejemplo, no tienen películas de las cuales apropiarse. La edad promedio de los directores de cine en Argentina es más de 40. Con lo cual, básicamente, esos tipos le cuentan a su generación. Es un tema. Hubiera jurado que ibas a decir una película de ciencia ficción. Sí, pero llegará. Sí, pero no, un musical. Lo que pasa es que los musicales es una cosa, que es un género que está medio muerto. El musical. Westerns, por suerte, ya laburé en un western, en El Ardor, que es otro género que está medio desdeñado. Pero el musical a mí me encantan los musicales y soy heterosexual, somos como 4 en ese club. 4 nada más. Sí, obviamente el musical es una cosa que me encanta como espectador. ¿No tenés como el sueño de producir una película grande, una película de género, una película con un director internacional? Sí, puede ser, no sé, en este momento no, digamos, pero porque tiene que ver con la cuestión de las ligas que hablábamos antes también. Digamos, uno va haciendo películas del tamaño que le corresponde, por eso es como los boxeadores. Un mosca no va a pelear con uno que pesa 120 kilos, y listo, digamos. Es así, por ahí después va al gimnasio, digamos, sube categoría. Y uno también intenta crecer de categoría. Lógicamente, hablamos del Hombre Robado, es una película que se hizo hace casi 10 años. Y yo fui también cambiando el tipo de películas en las que me involucraba. Empecé a ganar plata, por ejemplo, que durante años uno trabaja de honorem, como cualquier trabajo. Y va cambiando, no quiere decir que a mí no me guste El Hombre Robado, que no tenga como estima por esa película, pero no la haría de vuelta ahora. Como que ya está, ahora estoy haciendo tal película, y después viene tal película, y después tal película. Y así, digamos, ¿no? En algún punto, una de las cosas que vas viendo es que yo creo que todos los que trabajamos en cine, en este tipo de funciones, los directores, guionistas, productores, estamos tratando de reproducir una versión nuestra de películas que nos formaron o que nos gustaron cuando éramos chicos o adolescentes. Entonces, en algún punto, lo que estás haciendo es una variante, lo que tratás de hacer es una variante de eso. Lo que te mueve la aguja, lo que te seduce es esas películas que te formaron no solo como profesional, sino como individuo. Yo creo que eso pasa mucho. A uno le cuentan historias todo el tiempo y yo creo que la gente de cine tiene como avidez por las historias, en especial los directores, los productores y los guionistas. Hay como un placer muy fuerte en ver una película o un libro que simplemente le cuenten algo a alguien, ya yendo a como la tradición oral, de fogón o de lo que sea, a 1001 noches. Y entonces a uno le están contando historias todo el tiempo y de repente hay una historia que uno hace clic y dice, esta historia está buena para hacer una película. Vamos. Esta es otra oficina de la productora. Está un poco desordenada porque hicimos la limpieza aún. Escenas que estaban bien en el papel y alguna decisión específica de dirección de actores no le terminó de dar la fuerza que quería. Ahora tenés que poner un ejemplo. No, ahí no voy a poner un ejemplo porque es feo. Nosotros guardamos los guiones, muchas veces los biblioratos de las películas. Voy a ver si hay algún guión por acá. ¿Ya? Lo único que estoy encontrando es un remito de una casa de equipo. Corte. Gracias.